Bueno, vamos a empezar el día de hoy la clase. Bueno, hoy toca la primera unidad, ¿sí? Que serían lo que corresponde a la parte de bases teóricas metodológicas para obtener las cualidades psicométricas de un instrumento de medición. El primer tema o contenido vamos a ver hoy que serían los conceptos básicos, como lo que son, en este caso, estamos hablando de un constructo, de una variable, de un estadístico, ¿sí? Todo eso ahorita lo vamos a ver. Ok, buenos días. A algunos no les funciona su micrófono, como Andrea, Ana Karen Martínez. Ok. No sé si alguien falte por ahí, algunos de sus compañeros que no esté dado de alta en el grupo o que no pueda entrar. A ver si puedo comunicar con ustedes para que quede aquí en el chat y no tenga falta. ¿Sí me escuchan? Buenos días, profe. Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Entonces les decía, vamos a empezar por compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, para esto vamos a ir recordando qué es lo que es los conceptos básicos, ¿no? Les comentaba, la primera unidad son bases teórico-metodológicas para obtener las cualidades psicométricas de un instrumento de medición. El objetivo de esta unidad, lo que corresponde es el analizar los modelos teóricos en psicometría y los principales elementos teóricos para determinar las propiedades psicométricas de un instrumento de medición. Y pues el tema 1 serían conceptos básicos. Tenemos que es la medición. La medición es medir, es asignar números a las cantidades de las propiedades de los objetos de acuerdo con reglas dadas, establecidas, cuya validez puede probarse empíricamente. Esto lo dice Magnusson. Ahora bien, debemos de saber que se llama medición a todo el proceso de atribuir números a las características. Que sea una característica, es una propiedad o cualidad de quién, de un individuo, de un evento, de un fenómeno. La asignación de números a las características se hace siguiendo unas reglas. No nada más se va a asignar así porque sí, sino debemos de saber, ¿no? Los pasos esenciales en la medición implican 3 etapas. Ajá. Primeramente, identificación y definición de la cualidad o el atributo que se va a medir. Ajá. Como por ejemplo, ustedes en su instrumento, lo que ustedes pretenden medir, que sería pues el constructo, y ese constructo puede ser ansiedad, estrés, infidelidad, felicidad, ¿no? Soledad, no sé, angustia,
resiliencia, ¿no? Todo eso, que sería que está presente dentro de las características de un sujeto, de una persona, de un individuo. Luego, determinación del conjunto de operaciones por medio de las cuales se puede manifestar y percibir ese atributo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la manifestación escrita o observacional, etcétera. ¿Cómo lo vamos a medir? Sí. Y esa respuesta que emita, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser medible? Ajá. ¿Bajo qué? Bajo un cierto número que se le va a asignar a esa característica. Si existe o no existe, si la posee o no la posee. Ujú. Bien podemos hacerlo a través de nosotros o bien a través de que la persona lo manifieste. El establecimiento de un conjunto de procedimientos o definiciones para convertir las observaciones en enunciados cuantitativos de grado y cantidad. Ajá. Cuando ya el reactivo le asignamos una característica cuya respuesta va a ser un valor. Ajá. Y eso va a ser a través, por ejemplo, de una escala Likert. Si es sí, no, etcétera. O bien que sea de acuerdo o presente, no presente, casi nunca o de vez en cuando. Y esa respuesta se le va a asignar un valor del 1 al 5. Ajá. Por lo general se acostumbra de que o se estila en ciencias sociales que no se maneje el 1 y el 0, ajá, o 1 y 2, sino que sea un tanto cuanto así como 5 con números. Ujú. Bueno, aquí tenemos lo que es el constructo. Estamos hablando de nuestra variable, de nuestro tema, de nuestro constructo, digámoslo, pues. Sí, aquí vamos a saber que el constructo es una construcción teórica que se desarrolla para resolver un cierto problema científico. Debe ser susceptible de ser medido y observado. Eso lo dice Kerlinger y Lee en el 2002. Ajá. O sea, nosotros cuando en un momento dado pensamos en lo que se iba a trabajar, el tema que escogieron, pues era que se pudiera medir y que pudiera estar presente en algún grupo de sujetos, de personas que pudieran manifestarlo o participar, ajá, y donde lo podíamos medir y observar, porque no se podía en un momento dado, pues pues que lo pensábamos en un constructo que no tuviéramos alcance de observarlo y medirlo, ajá. La variable, bueno, aquí muchas veces te hablamos, eres variable en tu persona, eres variable en tu forma de ser, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aquí entendamos que por variable es el aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como características que pues la capacidad de asumir distintos valores. El símbolo al cual se le asignan valores son números que va a variar, ¿sí? O puede variar, ¿sí? En este caso no puede tomar un solo valor. En este caso sería, por ejemplo, pues la edad, ¿no? La edad que quisiéramos determinar en un grupo de personas, unos van a tener más edad, otros menos, etcétera. O bien ahorita, por ejemplo, hiciéramos una investigación o para medir la temperatura, no investigación, un proyecto donde se pudiera medir la temperatura. Ajá. Entonces, si vamos a estar viendo, por ejemplo, vamos a algún lugar y nos están tomando la temperatura corporal, ¿no? Para ver cómo va. Aunque está mal esa, esa, este, esa estrategia, porque pues no es lo mismo a que te tome la temperatura, por ejemplo, sí, ya viendo el constructo y la variable, debemos de respetar las normas y las reglas. Por ejemplo, para que una persona se detecte con COVID, si va a algún lugar, ¿en dónde se le tiene que tomar la temperatura? ¿En el cuello, en la mano, en el brazo o en la frente? A ver, escucho respuesta.
¿En dónde es lo Pues correcto? Tomar la muestra. ¿la muestra o la temperatura? Sí, la temperatura, pues es una muestra, ¿no? En un momento dado. Pues la temperatura se toma en el brazo, pero regularmente para saber exactamente la temperatura ya es por otros lados. Entonces, pues sí, yo que sepa lo correcto es en el brazo, porque a veces, muchas veces el que nada más lo toman en la muñeca o en la frente, pues no es como muy efectivo. Ok. ¿Alguien más quiere participar allí en este punto? Yo, profe. Sí. Bueno, pues en realidad lo correcto es tomar la temperatura en el cuello porque está más cerca de los órganos vitales y realmente ahí marca una temperatura adecuada del cuerpo porque pues en las extremidades ni siquiera en la cabeza la marca correcta. En la cabeza. Ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? Muy bien. ¿Qué más? A ver. O sea, todo esto debemos saber en un momento dado, porque hay mucha gente que no deja tomarse la temperatura, y ese es un gran problema. Entonces ahí, pues si nosotros no vamos participando y ya, ¿sí? En este sentido. Entonces los lugares más adecuados para tomar la temperatura es cuando tienes fiebre, en donde te ponen lienzos de agua fría. En la frente. Ok. ¿En donde se calienta más? En la frente. ¿En la frente o en el cuello? Es que aquí había que determinar, según habían dicho los requisitos, el protocolo que se debe de seguir es tomar la temperatura en la frente, porque es la parte donde es la más como se puede decir, delatora de la temperatura. Hagan de cuenta, ¿sí? Entonces, eso debe de nosotros de ir viendo, pero mucha gente no lo ve. Otra de las características, por ejemplo, hablando de constructo y variable, pues, y decíamos de las normas, de los requisitos que se deben de tomar para poder llevar a cabo la medición, pues son las normas, ¿no? O sea, vamos a establecer cómo, dónde se debe de hacer esta parte, el respeto o de prohibir el acceso a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, en algunos centros y te dicen, no, es que hay que entrar uno por familia. Y adentro, pues ya hay muchos, ¿no? Yo lo único que comento, y ustedes podrían decir, una medida que se podía haber tomado desde el principio, es que en los centros comerciales, si hay como 50 cajas, ¿no es cierto? Hay como unas 25, 30, 40 cajas, o en algunos lugares hay menos, pero que todos se estuvieran atendiendo. Pero no, quieren ver la gente, hasta en el banco, quieren ver la gente que esté formada y no la atienden. Si vas al banco, por ejemplo, los cajeros no funcionan, está funcionando más uno. Todo eso yo creo que son como efectos laterales, ¿no? Sería, alguien dijera, son las variables extrañas que nos ayudan a medir nuestra, ¿qué? Nuestro constructo, ¿no? Pero bueno, todo eso son los que nosotros debemos ir considerando cuando tenemos que hacer una construcción de un instrumento o bien algún proyecto de investigación, comparación, ¿no? Como si nosotros hiciéramos nuestra escala y quisiéramos compararla entre quién, pues entre dos muestras. ¿Cuál sería la primera? La primera muestra de nuestro conjunto de participantes, pues el género, o bien podría ser la edad, o bien podría ser una variable que se llamara ocupación, ¿sí? Porque sus datos van a variar, ¿sí? Su valor, y les vamos a asignar un valor. Bueno, espero que con esto más o menos vaya quedando claro lo que es el constructo y lo que es la variable. Continuamos. Las variables son valores numéricos que provienen de alguna fuente. Sería simulación, medición, etcétera. Creados dentro, o sea, esto va a crear dentro del ENSAIC. ¿Saben lo que es ENSAIC? Las variables pueden depender de la geometría de las partes. Por ejemplo, el área de una parte y la geometría de la parte puede depender del valor de una variable. Por ejemplo, una
isosuperficie. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿saben lo que es un insight? A lo mejor lo llevaron en entrevista o algo. El insight, la catarsis, ¿no? Bueno, el insight es lo que el interior de la persona, cómo se ve, cómo se siente. Ajá. Dentro de ella. Por eso vamos a la parte interna de la persona. ¿Para qué? Para encontrar el insight. Buscarme en mí mismo lo que puedo yo decir, lo que puedo sentir. Ajá. En este caso, insight. Bueno. O ver dentro de la persona. Ver hacia adentro. Ese sería. Y el isosuperficie, bueno, pues una superficie igual, ¿no? De acuerdo a la superficie que se va a medir. Todo eso es lo que se debemos de ir sabiendo de una variable que de alguna manera ustedes ya lo saben. ¿Ok? Bueno, ¿alguien ya sabe lo que era el insight? Todos ya lo sabían. Perfecto. Pueden responder, ¿eh? Aquí no les he cerrado sus micrófonos para que no participen. Y continuamos con la variable. La variable es la representación general de un conjunto de datos que tienen una misma característica. Es decir, que si vamos a tomar en cuenta una variable, en este caso, por ejemplo, género, pues únicamente tiene que haber, bueno, el género que se quiera medir. Puede ser hombre o mujer, en este caso, ¿no? Serían los dos hasta la fecha que se consideran. Después podría ser otra variable, pues la edad. Otra variable podría ser, a ver, ¿quién me puede ayudar? Otra variable podría ser El sexo, la posición económica, no sé, puede ser también por color, por rangos. ¿por qué más? Hay muchas, pero quiero que piensen. Por edad. Ajá, por edad, Si es soltero o no. estado civil, Ujú. estado civil, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Participen. ¿Qué El más se lugar donde acuerdan? vive. Lugar de residencia, perfecto. ¿Qué más? La estatura. La estatura, ¿qué más? Grado de estudios. Nivel escolar, ajá, o grado académico, muy bien. ¿Qué más? Ocupación. Ocupación, ¿qué más? ¿Hay más? ¿O ya se acabaron? Vamos a agotar esa parte de variable. Porque todo eso podemos hacer cuadros de comparativos de nuestro instrumento, ¿no? ¿Qué otra variable podría ser? ¿Pertenencia a algún grupo étnico? Pertenencia, exacto, puede ser, pertenencia a un grupo étnico. ¿Qué más? Que quede claro que no es lo mismo de residencia, ¿eh? Son cosas bien diferentes. Porque podemos, vives en una colonia A y podemos tomar una colonia C. Ajá. Y es residencia. Pero más aparte puede ser pertenecer a a un grupo. Pertenecer a un grupo, no sé, social, ¿no? Su tipo de religión, su afiliación política, ¿no? Su peso, por ejemplo. Todos esos detalles son lo que se pueden ir considerando, ¿sí? En lo que es la variable. Y decíamos que la variable es cualquier símbolo que sus valores pueden variar. Ya lo habíamos dicho. Bueno, ahora bien,
Muchas veces decimos, bueno, una constante, vamos a trabajar sobre una constante. Ya está, ya entendemos que una constante es como una persona que siempre está ahí, no falta, ¿verdad? Siempre está al pie del cañón, dijera alguien. Pero dentro de la medición decimos que la constante va a ser una variable, ¿sí? O sea, va a ser lo contrario de una variable. Decíamos entonces, es uniforme para todas las unidades en la población. O sea, puede ser un objeto, puede ser un valor, etcétera, ¿no? O una característica. Por ejemplo, la ciudadanía del electorado de Estados Unidos es una constante, ya que todos los votantes son ciudadanos de Estados Unidos. Bueno, ese es el ejemplo que venía en el libro, pero igual podríamos manejarlo aquí en México, ¿no? Ese sería el punto. Cualquier símbolo que sus valores no puedan variar. Algo me viene a la mente a mí. Si yo me acuerdo, en un momento dado, en la primaria nos hacían sufrir mucho con la circunferencia, ¿no? Dicen, no, es que para sacar la fórmula de la circunferencia tenemos que utilizar la constante. ¿Cuál constante nos hablaban en ese entonces o nos hablaron? ¿Sí se acuerdan? Que hasta la fecha es. Y ya nunca se nos olvidó. Era que... El pi, Ah, 3.1416. exacto. Y nos los tenemos que aprender. Y en ese momento nos parece así como bien difícil. Pero hoy ya no se nos ha olvidado. Ya decimos, cuando nos dicen pi, ya sabemos que es 3.1416, etcétera, etcétera. ¿No? Ese sería el punto. ¿No? Y cuando dicen, es un valor infinito, quiere decir que se va hasta el infinito y más allá. Es un valor asintótico, ¿sí? O asintáctico, que quiere decir que nunca, este valor nunca se va a pegar a la línea de la curva, ¿sí? Y nos dicen así como el espacio, cuando la ilusión óptica es ese valor en matemáticas de la curva, ya graficado, es como cuando te paras en medio de la vía de un riel, en la vía de un ferrocarril, ajá, y vas a ver hacia la distancia y vas a ver que las líneas se van así como que se fueran a juntar, pero en realidad las vías nunca se juntan, ¿sí? Así pasa con el valor de la asíntota. Eso es. Entonces, toda esa parte, pero es una constante que se está aplicando. Entonces, son detalles que nosotros veremos que se juntan, pero en realidad siempre se va a mantener ese valor constante entre la distancia de un riel y del otro, o bien a través de una constante como el pi. Ajá, ese podría ser. Y generalmente nosotros, donde nos dimos cuenta al manejar una constante, lo maneja mucho o se maneja mucho en la validación y veracidad de los datos que emitió el sujeto o del participante, ¿sí? Cuando se aplica el MMPI, ahí tiene tres constantes, que se le tienen que aplicar a los valores que se obtuvo para ver si hay veracidad en los datos de respuesta, en la calificación obtenida. Eso es lo que es una constante. Y a veces nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la constante que podemos manejar? Pues un valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros creamos una escala Likert de valor de 1 a 5, hace algún tiempo decíamos que el valor que se acercara más a 1, pues era el más alto. Pero bueno, creo que la lógica es de que entre más alto sea el valor, es mucho mejor. Entonces, ahora el que entre más se acerque a 5, pues es un valor más considerable, más alto, que si fuera se acercara a 1. Ajá. Pero bueno, la constante que podríamos crear para sacar el 100%, para sacar el 100% o un 10, un valor de calificación, pues una constante tendría que ser un 5, ¿no? Si quisiéramos llegar a 10. Es decir, que si en un momento dado dijéramos, bueno, hay un error, no es una constante de 5, sino será un valor de 2. Al multiplicar 5 por 2, 10. Al multiplicar 5 por 4, 8. Al multiplicar
la categoría o del valor que se le dio 3 sería por 2, serían 6, ¿no? Entonces nosotros al decir una calificación aprobatoria en nuestras unidades de aprendizaje, porque así nos han enseñado desde la primaria, si tienes 6, eres bajo, estás dentro de lo bajo, pero aceptable, pasaste. Pero si estás abajo de 6, quiere decir que ya no pasaste. Ajá. Entonces, si nosotros estamos manejando una categoría de 1 a 5, y para decir así como más explicativo, dijéramos, vamos a aplicar una constante a los datos que obtenga el sujeto en sus respuestas de la escala. Vamos a hacer una constante de 2. Ajá. Y esa sería como nuestra constante con valor numérico de 2, porque lo estamos asignando nosotros mismos y no va a cambiar. Ajá. Bueno. ¿Sí está quedando claro esta parte? ¿No tienen dudas? Sí, profe, todo claro. Perfecto. Bueno, ahora bien, ¿qué es una puntuación? Bueno, hay que entender, porque decimos, bueno, la puntuación que se obtuvo en la escala, ¿cuál fue? ¿Pero qué es una puntuación? Bueno, pues es un concepto o opinión emitida por una persona, o sea, un ente independiente que evalúa y estima la probabilidad de que un emisor cumpla con lo pactado, desde un principio en cualquier título, valor, sin que ellas lleguen a juzgar su rentabilidad o convertirse en una recomendación de su renta o avalúo, ¿sí? En este caso. Es decir, esa puntuación que se obtenga, si es un valor que se le asigna o que obtiene una persona que participó, ¿sí? En este caso, pues no, como dice ahí de economía, no es una rentabilidad, sino es el peso que se le va a dar a la respuesta. Es decir, nosotros un ejemplo claro, nosotros cuando estamos cursando una unidad de aprendizaje o una materia, desde el jardín de niños hasta la fecha, nuestra capacidad de respuesta y retención de la información que tengamos para calificar o en este caso responder a ciertas preguntas de alguna prueba, pues eso, el número de respuestas que obtengamos es lo que nos va a dar nuestra calificación. Ajá. Y esa va a ser nuestro valor que obtengamos, ¿sí? Y nos va a decir si pasamos o reprobamos la materia. Ajá. Así también en nuestra escala, lo que vamos a nosotros ir viendo es si el sujeto, de acuerdo a su calificación, obtuvo una puntuación alta, una normal o bien una baja. Y en base a eso, pues vamos a obtener un diagnóstico. Ajá. Y vamos a clasificarlo de acuerdo a su calificación obtenida. Bueno. ¿Qué es un parámetro? Bueno, decimos, el parámetro siempre nos están diciendo hasta en estadística. Bueno, el parámetro es la medida estadística de la población. Es decir, sí, que todos en algún momento dado sería el promedio de edad, ¿no? Dicen, ¿cuál sería el estadístico de edad en los sujetos? Pues sería la edad, ¿no? O bien, ¿cuál sería la característica? Pues que son violentos, ¿no? En este caso. O que son, no sé, no participan. Son muy agresivos o muy introvertidos, etcétera. Ese sería el parámetro que está viendo la población. Es la característica que va a definir a la población. Por eso se llama el parámetro. Ajá, en este caso. Ahora, ¿qué es un estadístico? Pues es la medida de un grupo de datos. En este caso, ¿qué va a ser? Pues si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuál va a ser el rendimiento del grupo, en este caso, del taller de elaboración de instrumentos? ¿Cuál sería la media? Bueno, el aprovechamiento que tuvo fue de regular, ¿no? Y el regular va de abajo de 8 hacia 6, ¿no? Que fue bajo, pues quiere decir que no hubo calificaciones altas, todos estuvieron, sí, o que estuvieron todos muy bajísimos, quiere decir que nadie pasó. Ese sería el estadístico, ¿no? La medida
de un grupo. ¿Qué es un indicador? Bueno, se utiliza para establecer las operaciones necesarias para identificar, registrar y medir operacionalmente una variable. ¿Sí? En este caso sería el valor que nos está dando, o bien el valor que obtuvo de la aplicación de la escala. Ese valor nos va a permitir que toda la población es así. Así como veíamos en la prepa de las premisas, ¿sí? Todos los hombres son masculinos, o bien, así como las leyes de la universalidad, ¿no? Así también el indicador va a determinar la población, ¿no? Así como dicen, en la Ciudad de México, el alto índice, sí, todos andan, pues, en la calle, ¿no? No respetan las normas de la sana distancia, etcétera, etcétera. Ese es un indicador. A diferencia de la ciudad de Toluca, por ejemplo, ¿no? Bueno, esa se hace la comparación a través del indicador que se tiene. El índice, ¿no? Se podría decir. Ok. Test prueba, ¿sí? Test, pues en español significa la traducción de inglés a español, prueba, ajá. Y lo cual es un instrumento o técnica de medición que se utiliza para cuantificar el comportamiento o ayudar a entender y predecir una conducta, según Kaplan. Es decir, muchas veces el test se creó, ¿para qué? Pues para conocer, ¿no? Para entender, para medir el comportamiento, o bien para seleccionar, clasificar, ¿sí? Esto lo decía, por ejemplo, algún punto lo debieron haber visto en la entrevista, ¿no? La entrevista pues era un tanto cuanto utilizable, diferenciándose de lo que es un cuestionario, un recolector de datos. Pues en nuestra escala se puede convertir no tan solo en medir y clasificar, sino también puede ser para qué, pues para hacer un reclutamiento de gente, ¿no? Y recordaba en este caso, por ejemplo, en psicometría nos decían que, por ejemplo, las pruebas psicométricas, ¿en dónde tuvieron su gran auge, su gran origen? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿No se acuerda? ¿Dónde fue el boom de ¿En las, la guerra? de las pruebas? Ajá, ¿dónde? ¿En la guerra? En la guerra específicamente, porque En ha la habido primera. guerras últimamente. ¿Dónde? En la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Mm. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque se les Cualquier hacían pruebas a los soldados. a los soldados. Bueno, sí, pero todavía no eran soldados, era gente que se iba ahí a registrar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ya después de que ya estaban registrados y aceptados, pues ya eran soldados. ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿por qué fue esa situación? A ver, ok, ya dijeron, fue la Primera Guerra, Segunda Guerra, ¿para qué? Reclutar gente. ¿Por qué? ¿Cómo? Ajá, para saber si eran candidatos o no. Aparte, ¿en qué ayudó eso de la psicometría, de las pruebas psicométricas, psicológicas? Para identificar si estaban afectados de los sucesos que habían vivido. Eso sería posguerra, ¿no? Pero antes era que hicieron si estoy diciendo un reclutamiento, una selección, ¿cómo tuvo que haber sido? ¿Por qué se hace el reclutamiento y selección en una empresa, vamos a decir? Porque viene de la parte de donde surgió el test psicométrico. Entonces, ¿por qué no utilizaban un cuestionario? ¿Por qué no utilizaban la entrevista? ¿Por qué no utilizaban el método de observación? Porque se hizo de qué, de forma que, ¿cómo se hace el reclutamiento?
¿A través de cuántas personas? ¿De una? El reclutamiento, el proceso de reclutamiento y selección. ¿A través de varias personas? Exacto, en este caso fue en la guerra se necesitaba que mucha gente que participara, para lo cual le hicieron, pues yo me voy a la guerra, sí, pero vamos a ver si tienes la capacidad de que puedas agarrar un arma, tengas la capacidad de qué, de disparar, tengas el valor, tengas etcétera, etcétera, etcétera. Después del reclutamiento, en base a sus respuestas es la selección, ¿sí? Y la selección sería esa parte, ¿no? Si tenía el valor, tenía la capacidad de disparar, tenía la capacidad de aprender, etcétera, etcétera. Eso se clasifica, ¿no? Entonces, puede decir, no, pues este no va a clasificar, nada más que lleve el agua, ¿no? Por decir algo. Entonces, todo eso, y se hizo de forma masiva. Y hasta la fecha, pues entonces, por ejemplo, ustedes, un proceso que sería una prueba, pues sería la evaluación del examen, ¿no? Para entrar a la prepa, por ejemplo, presas de conocimientos. Ajá. Entonces, aunque no sea psicométrico, pero está haciendo una prueba. Una prueba no es un test, es una prueba, una evaluación. Y los están seleccionando. Entonces hacen una selección ahí. Todos es de reclutamiento, todos los que se inscriben, pero la selección vendría a partir de su calificación. Y van tomando del más alto al más bajo. Ajá, entonces todo eso muchas veces, y decimos ahí como que sería pues de habilidades, ¿no? Habilidad, porque luego a veces tenemos compañeros que llevaban una buena calificación, un buen promedio, pero no entraron a la prepa, no entraron a la facultad, ajá, y yo sí entré, por decir algo, ¿no? Bueno, ese sería el punto. Entonces ahí como es dicen, no, pues está mal esa selección, no están seleccionando bien. No, es que depende tu puntuación, ¿no? Hay habilidades que se tienen que medir. Entonces todo eso es lo que se venía a la prueba del test. Ahora también cabe señalar que hay muchos tipos de test, ¿no? Lo más común y lo más esencial son dos tipos. ¿Cuáles serían los dos tipos? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí ya lo vieron eso o no? Sí, ¿no? La clasificación de pruebas psicológicas. ¿Ya las vieron? De forma general, ¿no? Profe, pues es que yo me acuerdo que era de acuerdo a a qué quería evaluar, a cómo se aplicaba y bueno, por cómo se aplicaba era si es en grupo y la otra forma era si era escrita o oral. Exacto. Entonces podríamos decir que hay las dos únicas y ya se desprende todo lo que tú dijiste. Sería escrita u oral, ¿no? Algunos dijeran, pues son las proyectivas, ¿no? Que son diferentes. Ahí nada más tienes que observar y decir, dar tu respuesta al- a la persona, ¿no? Al profesional evaluador. Ajá. Entonces, todo eso es importante. Como les decía, no porque ya hayan cursado una materia, quiere decir que ya no se va a utilizar. No, porque es un conocimiento. Ujú. Es un conocimiento que se tiene que ir viendo, ¿no? Y ir utilizando. A lo mejor dijeron, ah, pues esto no va a servir en algún momento dado. Eso de el de técnicas e instrumentos psicológicos, pero se están dando cuenta que sí, de alguna manera, ya la llevaron esa materia, ¿no? Técnicas e instrumentos psicológicos, ¿o no? ¿O apenas? Sí, profe, lo llevamos el semestre pasado. Ahí está, no me equivoco. Entonces todo eso ahí nos enseñan así como a utilizar una prueba, a aplicarla, a interpretarla, perdón, aplicarla, calificarla, interpretarla, ¿no? Analizarla, dijera alguien. Bueno, o sea, todo eso, si se dan cuenta, ya lo saben.
Ahora, todo lo que vieron de esas pruebas, ahora tenemos que crear una propia, ¿sí? Elaborar, crear, diseñar, ¿sí? Y con eso que vimos, pues nosotros esa información que tenemos, pues vamos a calificar nuestra prueba de que los sujetos la respondan y vamos a medir lo que pretendemos medir, nuestro constructo. Ajá. Entonces, toda esa parte, ya sabemos lo que es una población, cómo se validaron esas pruebas, ¿sí? ¿Qué tanto proceso se tuvo que ir trabajando para poder validar esas pruebas? ¿Sí? Normalizarlas, ¿sí? ¿Qué es la normalización? O sea, son términos que no están así como perdidos fuera de, ¿no? Sino ya lo saben. Entonces, todo esto es como nada más un mero repaso. En donde yo dijera, ¿se acuerdan de lo que es el test o prueba? ¿O saben el significado de la traducción del test? Y todos ya iban a decir, no, pues sí, es prueba, ¿no? Y es una prueba psicológica que se utiliza para medir, ¿sí? La conducta o el comportamiento o las emociones en los sujetos o en las personas, ¿sí? Y con ello que pues vamos a entender pues su conducta, su personalidad, etcétera. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, el reactivo es un estímulo específico al que responde una prueba abiertamente. Esta respuesta puede ser calificada o evaluada. El reactivo es igual a qué? A ver, luego a veces dicen algunos maestros o algunos alumnos, su prueba está constituida por reactivos. Su prueba está, ¿sí? ¿Cómo se llama? A ver, ¿por qué? ¿Qué es un reactivo? ¿O qué otro nombre le podemos dar? A ver, compañero. ¿Ítem? Ándale, el ítem. Ok, perfecto. ¿Qué otro nombre? Ya el último. ¿Qué otro nombre le podemos dar al reactivo o al ítem? Enunciados. Enunciado. Ajá. Y más común utilizamos un cuarto que es Preguntas. exacto. Pregunta. ¿Ya ven? ¿O sí saben? En este punto. O sea, es cuestión nada más de estar. No es algo así que digan, ay, es bien difícil la metodología para hacer un instrumento. No, ya lo tenemos nada más que a veces los tecnicismos que queremos darle, pues es, ¿no? Entonces, en cursos te das cuenta de que luego a veces dicen, es que los ítems de las pruebas son así, y porque alguien diga, no, pues la pregunta, dice, no, no es pregunta, es ítem. Ah, bueno. Y si alguien dice es reactivo, no, no es reactivo, es ítem. Pues es lo mismo, pero bueno, a veces como nos los enseñan, así nos llevamos ese conocimiento, pero no es más allá todavía. Entonces, reactivo es igual a ítem, es igual a la pregunta, es igual a, no sé, a aseveración o, ¿no? En este caso. En sí, vamos entonces por último, en sí, ¿qué es la medición? Bueno, en sí es cuando se hace referencia a la medición psicológica, bueno, porque estamos en esta disciplina, y se refiere al uso de reglas para asignar símbolos a objetos de manera que representen cantidades o atributos de una forma numérica, que sea una escala de medición. Ajá, tenemos que respetar eso, lo que nos indica. La escala de medición, si yo recordaré en algún momento dado, tenemos una escala de medición. ¿Cuál sería esa escala? Está constituida por 4 rublos, o 4 dimensiones, o 4, no sé, 4 categorías o 4 formas de medir una variable. ¿Sí se acuerdan de esa escala? Ay, sí me olvidé. Sí, profe. ¿Cuál sería esa escala de dimensión? Racional, intervalar, ordinal y numeral. Exacto, muy bien. Ese sería entonces, en base a eso, nuestras respuestas que consideremos para poder calificar a un instrumento,
debemos primeramente saber que existe una escala de medición o de dimensiones. Ajá. Y en base a eso, pues va a caer la respuesta que nosotros esperemos que el sujeto emita. ¿Ok? Bueno, el punto 2 es definan si los objetos caen en las mismas categorías o en otras diferentes con respecto a un atributo determinado. Eso se llama, ¿cómo? Pues clasificación, ¿sí? Y ya lo hemos dicho anteriormente. Únicamente sería como según en las pruebas psicométricas que ya leímos, ya revisamos, ya aplicamos, ya calificamos, ya interpretamos, ¿sí? Ya sabemos cómo es una prueba, ¿sí? Un test. Entonces, ya sabemos hacer la clasificación. Y por lo general, pues algunas van de 0 a 10, algunas van en porcentaje de 0 a 100. Ajá. Entonces ahí vamos a determinar si está dentro de lo normal o si está bajo, está alto. Ajá. Y esa se llama la clasificación. Y las respuestas que está emitiendo el sujeto, pues decimos, sus respuestas son de tipo, pues, nominal, ordinal o intervalar o de razón. Ajá. Bueno. ¿Hasta aquí no hay ninguna pregunta? ¿No? No, Perdón. profe. Bueno, continuamos. Por ejemplo, sería, aprender rápidamente una lectura es un indicador de una memoria inmediata. Los indicadores reflejan las notas dominantes en una propiedad o de una propiedad y se identifican a través de ¿qué? De sus observaciones, independientemente del concepto de medición. Dicho acto es solo posible a través de la operacionalización de las variables. Ajá. Es decir, toda esta parte que nosotros es lo sobresaliente en una persona, pues eso sería como el indicador. Ajá. Ese sería más que nada lo que se va a presentar. ¿Sí? A primera vista parecería que el sistema de conocimientos psicológicos y el matemático no tienen nada en común. A pesar de esto, los científicos cada día utilizan más modelos matemáticos en sus ciencias, y no solo en las ciencias físicas y naturales, sino también en las ciencias sociales y del comportamiento. Esto ha dado lugar a la teoría de la medición. Es decir, si ustedes se dan, por ejemplo, dicen que me voy a psicología porque no se va a llevar matemáticas, sí se llevan matemáticas porque vamos a hacer cálculos al estar manejando pruebas psicométricas. Ajá. Y es bonito, ¿no? Además llevamos estadística. A algunos les parece muy difícil, pero es bien sencilla. Ajá. Conociendo tanto las fórmulas, perdón, conociendo las fórmulas y todo eso, es más fácil poderlas aplicar, ¿sí? Entonces, nada más es cuestión de que no tomen así como una predisposición, ¿sí? Entonces, ustedes para poder calificar su escala, pues deben de manejar pues la matemática, ¿no? Todo punto para poder obtener pues unas buena forma de calificar a la escala. Ajá, a su manual. Continuamos. La teoría de la medición trata la posibilidad de usar los números en los fenómenos naturales y psicológicos, ¿sí? Algunos en lugar de decir fenómenos dicen eventos, es lo mismo, ajá. Entonces, o en las situaciones naturales y psicológicas, no lo hagan mucho tanto cuanto en lo que diga fenómenos, ¿sí? Naturales psicológicos, eso es el término, tecnicismo que se maneja, ¿no? Para que se entienda. Pero digo, puede variar. Existe en la actualidad una importante rama de la psicología que ubica la matemática en el eje de su metodología. Estamos hablando en la medición, ¿eh? Eso sería, porque en la parte de alguna otra disciplina, bueno, en otra área de la psicología, en otra disciplina, en otra aplicación de la psicología, pues se maneja lo cualitativo. Pero aún así, dentro de lo cualitativo, sí, se maneja pues el valor, ¿sí? Porque no voy a decir cualitativamente alguien es más alto o menos, sino tiene que haber una dimensionalidad de distinción en cuanto a magnitud de espacio y tiempo.
Eso es el punto, ¿eh? La psicología matemática se caracteriza por buscar representaciones o modelos matemáticos del objeto de estudio, capaces de recoger, predecir y explicar las propiedades de este, ¿sí? Ya lo decíamos anteriormente, lo comentábamos, es de que nuestras categorías les vamos a asignar un valor, y el que se acerque más a 5, pues es un valor más, pues más interpretable, ¿no? Más describible en este sentido. Y si utilizamos la constante, pues al multiplicar o aplicar la constante, sí, nos va a dar como más, va a ser un poquito más la interpretación dentro del sistema decimal. Ya si lo manejamos en porcentaje, pues entonces tenemos que utilizar otra constante que pudiera darnos ese valor, ¿no? Eso sería entonces lo que es la teoría de la medición. Ajá. Que nos va a permitir aplicar la matemática para encontrar un valor que represente ese fenómeno, esa situación que presenta o que predomina o que manifiesta cada persona. ¿Ok? La clasificación de las escalas de medición. Ajá. Bueno, la introducción del concepto de escala de medida en psicología se remonta al trabajo desarrollado ¿por quién? Por Stevens en 1946, demostrando que en las ciencias del comportamiento son posibles diversos niveles de medición, más o menos fuertes, mediante la elaboración de diversas axiomatologías, ¿no? En este caso. Y tenemos, Ellinger nos comenta eso, y tenemos que la clasificación de variables por el tipo o escala o nivel de medición se basa en criterios de calidad-cantidad, y tenemos dos. Las cualitativas, sí, que nos van a hacer esa parte, esa validación, ese compromiso, esa clasificación, son nominales y ordinales. Ajá. Y las cuantitativas son intervalo y de razón. Bueno, aquí ya sabían entonces que la escala de medición se divide en cualitativas y cuantitativas. Las dos primeras son cualitativas. Las dos segundas o últimas son cuantitativas. Aquí cabe señalar lo siguiente. En el SPSS, que se manejan en la investigación desde hace muchos años, mucha gente a lo mejor ni había nacido, y en realidad, porque estoy hablando de los 80s, cuando yo hice el servicio o prácticas también en un centro de investigación de daño cerebral, ¿sí? O cerebral en ese entonces, y se manejaba un paquete estadístico que se llamaba SISTAC, pero ahí tienes así como ahora que dicen el paquete R, ajá, así era, tienes que saber mucho de las fórmulas y aplicarlas y escribirlas, hacer tu codificación, ¿no? Como un programita. Y ahora pues está regresándose a ese mismo, pero pues, esto más fuerte la existencia, la aplicación del SPSS, sí, les estoy hablando desde los 80s hasta la fecha. Entonces, pues siempre, ahora que tengan oportunidad o los que ya hayan tenido oportunidad de ir a un congreso, se van a dar cuenta que todos los trabajos que se presentan, todo el análisis estadístico que se realiza es a través del SPSS. Sí, entonces, ese PSS pues es un diseño, no es para las ciencias sociales, sino se hizo para la medicina. Surgió en medicina para pues hacer los estudios y validación de pues medicamentos, ¿sí? De enfermedades, todo eso, y pues va. Entonces, aplicable en esa área. Pero bueno, como es bueno, se toma para las ciencias sociales y se aplica. Entonces, pues es uno de los paquetes. También ahí está el Excel, ¿no? No se desmerece, pero es exclusivamente ese. El SPSS es un traducido al español, significa, bueno, es el Statistic Package for Social Science, pero ya traducido se dice que es el paquete estadístico para las ciencias sociales exclusivo, ¿no? O sea, su nombre lo dice y su diseño. Entonces, ahí ya no vienen las cuatro escalas, ya más vienen tres,
Ya nada más nos habla de nominal, ordinal y escala, scale. Entonces, tanto el intervalo y de razón que se funden en escala, ya nada más son 3. Entonces, quiere decir esto que pues no vayan a pensar de que no, es que nos va a faltar una escala, no, sino que ya ahí esta parte se maneja tanto el cero como tanto así como de forma no formal el cero o como bien formal, ¿sí? O sea, implícito, ¿sí? ¿A qué voy a esto? Bueno, pues después en los ejemplos vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es el cero? ¿Sí? Y el cero así con tácito como cero, cero, y cuál es como que el cero no significativo, ajá, en esas escalas. Pero ya en el SPSS pues ya entra una sola y se llama intervalo y de razón, pero se llama ¿qué? Se llama escala, scale, ¿no? Ese sería para que no vayan a decir, ¿y dónde quedó el de razón? Pues ahí. Entonces no se preocupe, ajá, nada más va a haber una cuantitativa ahí. Bueno, les decía entonces, esa sería la característica que se maneja, pero también habría que saber en la aplicación del SPSS si nuestra variable se le aplicaba a una prueba. Ahí vienen todas las pruebas, desde la T de Student hasta la chi cuadrada, no sé, hasta la alfía, hasta todas, ¿no? Se pueden obtener. Pero, como dice el dicho, y dice, tú puedes hacer todo lo que tú quieras en el SPSS, pero debes de respetar y considerar qué tipo de variable, en qué escala está cayendo tu variable, ¿sí? Para que puedas aplicar la prueba correcta. Ajá. Entonces, eso es lo único que se nos exige, que se entienda, se sepa cuál es el tipo de variable que utilizamos y qué tipo de prueba le correspondería. Porque lo quieren hacer una correlación con la Spearman, no digo Pearson, y pues no va, no va. Por eso está la correlación de Spearman para las nominales u ordinales. Y ya cuando hay una variable de intervalo de razón, entonces sí se aplica la de Pearson, ¿ok? Pero bueno, momento producto, así sería esa parte. Bueno, continuamos. Ahí nos vamos a quedar con los niveles de medición, ya tenemos una hora para no cansarlos, entonces toda esta parte, la siguiente estaríamos viendo los niveles de medición y lo que serían los pasos para crear un instrumento, así como también otros puntos que serían los pasos para adaptar el paquete estadístico y el análisis de reactivos. Ajá. ¿Qué es lo que es discriminación y qué es lo que es la dificultad? Eso es validez. Vamos a ver lo que es la validez del contenido, validez de constructo y lo que se más refiere, ¿no? En este caso. No sé, hasta aquí, permítanme, voy a cerrar esta presentación. ¿Se acuerdan? Nos quedamos hasta los niveles de medición. Ahí vienen ya sus ejemplos y ya. Ajá. Ese sería el punto para irlos trabajando. No sé si queda alguna duda, comentario, compañeros, compañeras. No, profe. ¿Tienes claro entonces lo que es una variable, lo que es una constante, lo que es un estadístico, todo eso? Ya lo sabían, pero no lo recordaban, claro está, porque sí lo debieron haber visto en algún momento dado del transcurso de la carrera o prepa o en secundaria. Sí, profe. ¿Comentarios? ¿Alguna? Ajá. Voy a pasar lista. No se muevan de sus lugares. Todos responden presente. No es cierto. Es a través de la lista que se obtiene aquí del Teams. Para no estar respondiendo presente, presente. Profe, yo tengo una duda referente a la asistencia. Lo que pasa es que, bueno, es la primera clase que tomo porque las dos clases anteriores aún no sabía si había grupo y ya nada más una compañera me hizo favor en Facebook, como puse la pregunta, me hizo el favor en Facebook de invitarme al grupo, bueno, de mandarme el link. Ajá. Pero aquí lo que te voy a decir que yo soy el administrador
yo te tengo que dar la entrada. Ajá. Ah, ok. Entonces, a lo mejor me lo comentaron y te tuve que dar. O sea, bueno, aquí yo no entiendo. Esto es la parte que digo, a veces como que resulta un tanto cuanto contraproducente. Les decía en algún momento dado, bueno, los grupos, el semestre pasado sí los hicimos nosotros, pero también ya estaban creados. Entonces, haz de cuenta que no nos dicen y aparecen y de pronto nos preguntan que si, oye, ya está tu grupo. Entonces ya en esta ocasión ya ni me hice la idea de crearlo porque ya nada más me fui. Pero en mi, en mi entrada del Teams tengo un montón de equipos, o sea, no se llaman grupos, sino se llaman equipos, y me mandaron casi de las demás licenciaturas. Entonces, no te dicen si los borres o se queden, entonces así se te acumulan. Y entonces muchos alumnos que no habían pagado o que se habían retrasado en pagar o inscribirse, pues no los dieron de alta en el programa, en el equipo que registraron. Entonces a muchos pues se quedaron fuera. Entonces inclusive preguntaba en algunos grupos de algunos compañeros, haz de cuenta que la lista que te dio control escolar pues era una y ya a la hora de que tú imprimías tu lista, hacer el traslado, la exportación de tu lista, pues ya salían ahí con su estado de que no habían cumplido o no habían pagado, etcétera. O sea, decía que no ha cumplido su inscripción, no cubierto. Entonces, pero ya salía la totalidad de alumnos. Y a la hora de que empezaron las clases, pues había unos 3, 4 que no estaban en el grupo, en el equipo. Entonces, pues sí, preguntaba y decían, bueno, ¿están o no están? Pero esto da pauta para que ustedes se hubieran, pues así, registrado o consultado. Ahora, creo yo que en algún momento dado se manejan los correos institucionales, porque nada más das, por ejemplo, en el equipo, cuando me dicen es que yo no estoy dada de alta, entonces lo único que tengo que hacer yo, teclear su nombre o su número de cuenta y ya el sistema, en este caso de la plataforma, me abre tu cuenta y ya la asigno. Ajá. Entonces, ese es el punto. O bien, si no estás, aquí yo te hago la solicitud de que te estoy llamando y ya para que formes parte del grupo. Ajá. Entonces, Ah, todo ok. ese No, de detalle. hecho sí ya me agregó, no sé, yo creo que le habrán comentado a algún compañero porque ya hoy ya me apareció la clase, pero tengo duda con las dos asistencias anteriores, porque bueno, ya hoy a las como 6:30 me metí a Teams y ya me aparece el grupo, o bueno, el equipo de trabajo. Ajá. Yo casi siempre doy la notificación en la madrugada. Entonces, no lo doy un día antes ni después. A lo mejor voy a hacer la programación ahorita en estos días para ya todo el semestre, pero como que no me gusta hacerlo así como la programación, así, sino me gusta ir así como al día, ajá, para ir trabajando. Entonces, no lo busquen un día antes, ni me pregunten, oiga, no. Ustedes espérense hasta una hora antes de la clase. Igual lo puedo dar a las 5 de la mañana 4:30 o 6:30 de la mañana para hacer la llamada de la notificación. Ajá. Entonces no lo doy así con anterior, porque tenemos una responsabilidad, ¿no? En algún momento dado. Entonces, de que, ay, pues no está o algo. A veces, ahorita con tanto curso que se abrió, tantos todo eso, participaciones, conferencias, talleres y todo eso, pues así como que decía, pues me voy, sí, dentro de 15 días toca uno, y resulta que salía uno más interesante y se te olvidaba el otro y dicen, bueno, total, entonces pues mejor hacia el momento para que ustedes vayan responsabilizándose a la hora de la clase. Todos los martes, así quedó, que va a haber clase sincrónica y los jueves va a ser asincrónica, es decir, que van a ir haciendo trabajos, avances y todo eso, y a través ya sea del chat, de los archivos por el Teams, etcétera, o por correo, se le van a responder a las actividades. Ajá.
Eso sí se quedó en la clase pasada. Ahora, es Ana Karen, ¿verdad? La que me está preguntando. Les decía, Sí, entonces así es, profe. toda esa parte que dicen, pues ya las faltas, pues yo lo importante, como yo siempre lo he dicho, aunque luego a veces dicen unos, es que es una persona, ¿cómo te decían? El tiempo que llevo dando clases no es tanto cuanto que considere las faltas, porque si considerara las faltas, pues me valdría un soberano cacahuate el conocimiento. Entonces lo que se le da, en este caso, si tu trabajo es bueno, es excelente, las faltas son por de menos, ¿no? O sea, a veces no te puedes, bueno, no con eso quiere decir que ya te falte, no, pero sí que la información, si no sé algo, alguna duda, pues por eso asisto, porque por eso me inscribí al grupo. Yo también fui estudiante, ajá, y no porque dijeran, ay, me tocó un maestro bien barco, bien mala onda, o no sabe, ¿sí? No es que no sepa, no es que sea barco, sino que simplemente él nos está dando la oportunidad de pasar. Ajá. ¿En base a qué? A nuestro trabajo. Si bien no le entiendo, pues me voy a un libro. Si bien no entiendo, le pregunto. Pero si me quedo callado, si no tomo ninguna acción de mi parte, pues voy a decir, pues no aprendí nada. ¿Sí les queda claro? No es tanto cuanto que les diga, sino porque yo también estudié. Yo también así me encontré maestros, pero bueno, pues tenía que ir a la biblioteca. Si no tenía dinero para el libro, tenía que ir a la biblioteca a estudiar. Más ahora que ustedes tienen la facilidad de la biblioteca digital, pues me puedo meter a la biblioteca digital o al internet y ahí puedo buscar información, ¿sí? Y irme desarrollando y conociendo más cosas, ¿no? Entonces, les decía, por ese lado, es cuestión de ustedes también el compromiso que tengan con el conocimiento que quieren adquirir. ¿Sí les queda claro? Entonces les decía, ese es el punto medular de ustedes mismos. Entonces, las faltas asistan porque tienen que poner el conocimiento, tienen que saber qué es lo que se vio, qué es lo que se trató, ¿sí? Si tienen alguna duda, no sería justo que, bueno, por ejemplo, la compañera, no es así como decirte algo, sino un ejemplo, que no vino en la clase pasada y ahora viene y lo que vimos en la clase pasada me pregunté ahora, no es válido, no es correcto, tanto para el maestro ni para el grupo, porque pues eso ya se vio. Por eso en cada sesión yo les estoy preguntando si queda claro, pero cabe señalar que yo como profesor tengo una responsabilidad. Si quedó duda de lo que se ve hoy para la siguiente clase, hayas o no hayas venido, en mi punto de vista personal, tengo que aclarar esa duda. Ajá, ¿si les queda claro? Entonces, por eso digo, pues no soy de los maestros que dicen, ay, pues por eso se vio en la clase anterior. Ay, pregunta con tus compañeros, que lo puede hacer, ¿no? En algún momento dado, pero no es mi estilo. Entonces, aunque digan a veces, es que está repitiendo, sí, estoy repitiendo porque me están preguntando, ¿sí? Entonces, todo eso, te decía, entonces, lo único que tienes que hacer, que de aquí para adelante, es tu asistencia que vengas, participes, porque ahí es un requisito. Ajá. Es un requisito para que cumplas el 80% ¿de qué? De asistencia y tengas derecho a examen final, por ejemplo. Pero también es una responsabilidad. Es una responsabilidad que tú escogiste el horario y tú escogiste tomar esta materia con quien sea de los maestros. Ajá. Ese sería, entonces, es un compromiso. ¿Están de acuerdo? Es como si yo les dijera, pues de aquí a 8 días no hay clase. ¿Por qué? Pues porque no va a haber clase. Entonces dicen, no, pues qué pasa, ¿no? Ese sería el punto. Entonces, ambos tenemos ese compromiso. Las faltas, no se preocupen, tienen que preguntar y ver si qué es lo que se vio, qué es lo que se platicó, para no llegar así como que, oiga, yo tengo esta duda, o no lo vi, o no me acuerdo. Entonces, pues eso ya es un compromiso de ustedes, ¿no? Y tampoco yo les voy a dar algo que no hayan visto o que no les haya yo enseñado. ¿Sí les queda claro? Por este lado no tengan ningún pendiente, así como dicen, ay, no, no, no. La responsabilidad es ante todo, ¿no? En este sentido. Ok, profe, gracias. Ajá, perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Estoy pasando, guardando la lista. Algunos tienen problemas, entran y salen. La internet.
¿Todos están en compu o en lap, en tablet o la mayoría en celular? ¿Están en celular o en tablet? En tablet, profe, yo al menos. El iPad. Yo estoy en computadora. Computadora. Computadora Yo también. también tengo el iPad. Ok, Computadora. muy bien. Bueno, parece que este semestre, sí, Sandra, Yo estoy desde el celular. muy bien. Pero no están con datos porque sale caro, ¿verdad? Los datos. Hay que tener el servicio de internet, porque sí sale caro. Lo digo porque, pues, cuando hubo el cambio de biblioteca, ven que estaba en el edificio, ahora no está control escolar, y cuando se hizo el cambio y nos fuimos al edificio nuevo de biblioteca, pues no había internet inalámbrica. Entonces, pues eran los datos y en una semana sí me chuté mis datos. Y dije, "Újule", y pues no. Entonces, pues mejor opté por bajar un programa y tomar la computadora que tenía internet local, alámbrica, y pues ahí le bajé un programa para que estuviera conectado ahí por forma inalámbrica. Y ya no compartir mis datos porque sí es un gasto. Bueno, ese sería el punto, pero bueno, todo es por ese punto, ¿no? Por aprender. Son cosas que pasan. ¿Ok? Bueno, entonces no hay ningún comentario, ninguna duda al respecto. Pregunto otra vez. ¿Dudas? No, profe. No, ¿No? profe. Todo bien. Entonces nos estaremos viendo como quedamos el próximo martes. Ajá. En el equipo vayan trabajando. Les voy a subir en Teams al rato o mañana en el transcurso de antes de la clase la estructura que nos pide el programa. Ya viene, ya ni les voy a pedir mi formato porque siempre les había pedido el formato, mi estructura que había hecho. Y pues se las mando nada más para que la tengan ahí como mera estructura, pero sí el cronograma de actividades que se tienen que ir cubriendo de acuerdo al programa. El cronograma que dice la primera semana, conceptos básicos, la segunda semana, pasos para elaborar un instrumento, pues como que está muy largo, pero bueno, ese sería el punto. Lo subo y ahí lo van checando, ¿ok? En el archivo para que lo puedan ver. Ajá. En materiales de la materia o de la clase. Bueno, pues por el día de hoy fue grato tenerlos en clase, me da gusto que estén bien, que se sigan cuidando sobre todo y pues no bajen la guardia, como se dice, ¿no? Sigan adelante respetando el protocolo, aunque la demás gente no lo haga, pero en su casa, con su familia, ustedes mismos sí háganlo para que se cuiden y no haya ningún problema, ninguna situación así como de una situación media tristona o agria, para que sigan así, cuidándose y que no se a ese punto. Ajá. Porque pues esto no se va a terminar hoy, ni se va a terminar este año. Todavía va para largo esta situación, ¿sí? Entonces, por favor, váyanse cuidando en ese punto. Ajá. Si no tienen ninguna duda, nos estamos viendo, tengan un bonito día y échenle ganas también en las otras materias, mucho ánimo en su persona, ¿sí? Buenos días, compañeros, hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Buen día. profe. Tenga buen día. Buen día.